Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Medina Valladares y el día de hoy vamos a hablar sobre la etapa preparatoria y su importancia dentro del proceso penal. Siguiente. Bien, vamos a empezar esta sencilla explicación con una frase muy importante. Sin una buena investigación no existirá una sólida acusación. Y esto se va a demostrar pues a lo largo de todo el proceso penal, cuando el fiscal decida formular una acusación y así sustentar lo que sería lo que es el juicio oral, ¿no? Entonces, sin una sólida investigación dentro de la etapa preparatoria, no podríamos llegar inclusive a un buen juicio oral. Entonces, la etapa preparatoria del proceso penal tiene una importancia muy resaltante dentro de este proceso. Se podría decir que la etapa preparatoria, dentro de todo lo que va del proceso penal, sería un 60 o un 70%, me atrevería a decir, de relevante dentro de lo que es nuestro proceso penal peruano. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablemos de la etapa preparatoria vamos a entender de que como toda etapa o toda sección dentro de lo que en este caso es el proceso penal, tiene una dirección. En este caso, la etapa preparatoria, como es una fase inicial y es una fase en la cual se van a practicar diligencias orientadas a la investigación, esta estaría a cargo de ¿quién? Del Ministerio Público, representado bajo la figura del sujeto procesal conocido como fiscal. Este es el sujeto persecutor del delito, quien es promotor también de la acción penal y quien va a propiciar y va a realizar una serie de actos de investigación a lo largo de toda esta etapa. Siguiente. Si bien es cierto, el fiscal es el sujeto encargado de la investigación preparatoria y éste la conduce desde su inicio, vamos a entender de que la función del fiscal tiene una función de separación de poderes. Es decir, aquí vamos a ver que el fiscal va a estar desligado de lo que corresponde a realizar el juez del Poder Judicial y también pues se va a ver una importancia resaltante en lo que es el principio acusatorio, ya que el fiscal tiene esta facultad de acusar a un investigado o una persona en la cual está involucrado presuntamente en un hecho criminoso. Este sujeto es respetuoso del debido proceso y también pues va a respetar lo que es el legítimo derecho a la defensa de quien se está investigando o de quien se está acusando dentro del juicio, ¿no? Siguiente. Sin embargo, este proceso tiene pues una finalidad, ¿no? Y esta finalidad es realizar actos de investigación. Este fiscal, a lo largo de esta serie de actos de investigación, debe actuar con objetividad, con claridad. Sin embargo, no puede ocultar hechos que son relevantes para su investigación y tampoco puede, discriminar aquellos medios probatorios que sean contrarios a lo que corresponde a su teoría del caso. Estos, mejor dicho, deben estar de la mano con toda la investigación, con todos los actos y deben ser ofrecidos oportunamente para un desarrollo del juicio oral. Siguiente. La finalidad de la etapa preparatoria. El artículo 321 del Código Procesal Penal, o el nuevo Código Procesal Penal conocido aquí en Lima, nos dice pues, ¿no?, que la función de esta etapa es de reunir elementos de convicción de cargo y de descargo, que tienen como finalidad formular, darle la facilidad al fiscal para que formule o no una acusación. Pero sin embargo, esta finalidad que nos manifiesta el código no solamente recae sobre eso, sino también en preparar tanto la defensa del acusado o el investigado, como también preparar un buen juicio oral y pues evitar juicios de manera innecesaria, ¿no? Y así le evitamos costos al Estado, pues, ¿no? Porque estaríamos yendo a juicio de manera innecesaria. Siguiente. Ahora, en lo que corresponde a esta etapa, se van a encontrar una serie de principios. Un principio que he considerado yo uno de los más importantes es el principio de celeridad procesal. ¿Por qué este principio? Porque este principio hace referencia a la rapidez o la celeridad con las cuales se van a realizar ciertos actos, principalmente los actos de diligencias preliminares. Sin embargo,
en esta etapa del proceso penal se van a ver otros principios, como lo es el principio acusatorio, el principio de inviolabilidad del derecho a la defensa, el principio de oralidad. Este principio se va a ver a lo largo, pues, de todo el proceso penal peruano. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso penal en el cual recae la oralidad, ¿no? Y también se va a ver involucrado el principio de la presunción de inocencia y el principio de igualdad de armas. Siguiente. La etapa preparatoria se subdivide en dos. Esta subdivisión recae, pues, en un primer momento en las diligencias preliminares y en un segundo momento en lo que corresponde a la etapa preparatoria formalizada o propiamente dicha. Siguiente. Pero cuando hablamos de las diligencias preliminares, nosotros debemos de saber qué cosa es una diligencia preliminar o qué son las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares se podría decir que es una etapa anterior a lo que es el proceso penal. ¿Por qué? Porque en esta el fiscal va a realizar actos de la mano con la Policía Nacional del Perú o agentes especializados que van a tomar conocimiento de un delito y van a tratar de esclarecer los hechos, ¿no? Es decir, van a someter a los investigados o los presuntamente investigados a una serie de actos o diligencias que van a permitir esclarecer los hechos. Siguiente, por favor. Ahora, esta etapa tiene una finalidad y también tiene un objetivo. Este objetivo es, pues, de decidir si formula o no una investigación, o la finalidad, perdón, es de decidir si es que el fiscal formula o no una investigación. Y pues también el artículo 330 del Código en su inciso 2 nos habla y nos dice, ¿no?, que el fiscal va a tener una función dentro de las diligencias preliminares. Primero, realizar actos urgentes e inaplazables dentro de lo que corresponde al proceso penal. Esto, pues, atendiendo a que estos actos son rápidos, son céleres y tienen como finalidad esclarecer el delito. Segundo punto, nos habla sobre asegurar los elementos materiales de la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque estos elementos se pueden perder con el transcurrir de los días. Y como tercer punto, hablamos de individualizar a los sujetos. Se va a tratar, dentro de esta subetapa de diligencias preliminares, individualizar a los sujetos involucrados presuntamente dentro de un hecho criminoso, así como también a los agraviados o a aquella persona que haya podido participar de este hecho. Siguiente. Ahora, ¿cuándo inicia? Inicia cuando se toma conocimiento de una denuncia, conocida como también la noticia criminosa. Pues, ahora, ¿quién puede o quiénes son los encargados de tomar conocimiento de una noticia criminal o una noticia criminosa? Aquí pueden tomar conocimiento la Policía Nacional, la Fiscalía a través del representante que sería el fiscal, pues, o a través de denuncias formuladas por la víctima o un tercero que conoce de un hecho que es presuntamente delictivo. Entonces estos sujetos o estas personas pueden tomar conocimiento y pueden dar cuenta a la autoridad de un hecho criminoso. Siguiente. ¿Cuándo o qué contiene una denuncia según nuestro Código Procesal Penal? En el artículo 328 nos habla, pues, de que la denuncia debe tener, primero que nada, la identidad del denunciante. Es decir, el denunciante se tiene que identificar con la autoridad y narrarle una serie de hechos que para él cree que son presuntamente delictivos. Segundo, debe tener una narración detallada o precisa o resumida de los hechos que se están manifestando o han ocurrido hace un momento a la autoridad. Y pues se debe tratar de individualizar al sujeto o a los presuntos responsables de estos delitos. Pero si bien es cierto, el contenido de la denuncia tiene formalidades, esas formalidades van a tener una excepción. ¿Cuándo? En los casos de crimen organizado, corrupción de funcionarios u otros casos, cuando la vida de quien denuncia corra peligro. Se pretende atentar contra la vida de quien denuncia, y en estos escenarios la denuncia va a ser con determinada reserva, ¿no?, de quien denuncia. Es decir, los nombres no se van a manifestar. Ahora, ¿quiénes están obligados a denunciar? Esto está dentro del artículo 326, quien nos dice, pues, ¿no?, de que puede denunciar cualquier persona, siempre y cuando los delitos sean de carácter de acción pública. Es decir,
no van a ser delitos de carácter privado. ¿Cuándo son delitos de carácter privado? Querellas, entre otros más, ¿no? Si bien es cierto, el código nos faculta que cualquier persona pueda denunciar, también están obligados por mandato de ley aquellos profesionales de la salud, educadores o funcionarios, servidores también, que conozcan de un hecho presuntamente criminoso dentro del entorno de su institución o el entorno social, ¿no? Pero sin embargo, hay personas que no están obligadas a denunciar, es decir, estas personas pueden pasar por alto el delito porque si bien es cierto, ellos lo pueden considerar así. ¿Dónde está? En el artículo 327 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Quiénes son? Son los cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y también quienes toman conocimiento al amparo del secreto profesional, es decir, un abogado que toma conocimiento de un delito no está obligado a denunciar este delito porque se estaría amparando bajo el secreto profesional. Ahora, existen casos en los que van a surgir excepciones. Estos casos pueden ser en los casos de violencia familiar, donde quien denuncia, supongamos, es una esposa a su esposo, ¿no? Ante este escenario se puede denunciar. Siguiente. Ahora, las maneras de que la autoridad tome conocimiento de una investigación son tres. La primera es la denuncia de parte, que la puede realizar cualquier persona. La segunda es de oficio, cuando el Ministerio Público toma conocimiento de un hecho que es escandaloso, por así decirlo, o es de conocimiento popular y realiza actos de investigación con la finalidad de esclarecer esos hechos criminosos. Y por último, el traslado de la información. ¿Cuándo se da este escenario? Este escenario se da pues cuando, un ejemplo sería cuando dentro de un proceso, estamos hablando de un juicio oral, se introduce un medio probatorio que es falso, un documento falso. Entonces, el magistrado advierte que estos documentos son falsos y este comunica a la autoridad, que sería el Ministerio Público, para que realice actos de investigación sobre tal conducta, sobre tal documento y pues toma en conocimiento o pone en conocimiento al sujeto que lo ha introducido dentro del proceso. Siguiente. Ahora, actos principales de la investigación. Ahí tenemos que dentro de esta etapa, o bueno, se puede recurrir a la policía, al amparo del artículo 330, el inciso 1. Y también pues lo puede realizar por sí mismo el fiscal, al amparo del artículo 302, inciso 2. Hay que entender que cuando inician los actos de investigación, estos actos de investigación en un inicio, si es que no se identificó a los sujetos, se dirige contra los que resulten responsables. Y si es que se identificó al sujeto, iría, por ejemplo, ¿no?, contra Sergio Medina Valladares, autor o presunto autor de un delito. Ahora, cuando el Ministerio Público va a propiciar diligencias por sí mismo, ¿cuándo o qué finalidad cumple? Pues realizar actos urgentes e inaplazables, como lo había manifestado. Esto también, si ha tenido pues lugar los hechos objeto de conocimiento de una delictuosidad, va a tener como finalidad también asegurar los elementos materiales de la comisión del delito, va a tratar de individualizar al sujeto, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, principales actos o actos más comunes de la investigación dentro de esta etapa o dentro de todo lo que son los procesos penales. La toma de declaraciones en un primer momento, la recopilación material de elementos o recopilación material audiovisual cuando se oficia, por ejemplo, a determinadas entidades para recopilar videos fílmicos, la entrevista única de cámara Gesell en los casos de violencia sexual, el aseguramiento de la escena de crimen, conocido también como levantamiento de cadáver, las necropsias de ley, las ITP, que son conocidas como las inspecciones técnico-policiales, así como también dentro de los actos de investigación se van a solicitar pericias de carácter balístico, toxicológicas, contables, psicológicas, etc., ¿no? Reconocimiento médico legal en los casos de lesiones y el reconocimiento físico, que estaríamos hablando en todo caso de la rueda de personas. Comúnmente esto se da en los casos de crimen organizado. Siguiente, por favor. Entre otros actos diligenciales, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre los plazos de la investigación o de las diligencias preliminares. Aquí existen tres tipos de plazos. Si bien es cierto, las diligencias preliminares en los casos comunes pueden empezar con 60 días,
Si existe un escenario, cuando existan detenciones de personas va a ser un plazo indistinto, este plazo ya está fijado por ley, ¿no? Pero para los casos simples el plazo es 60 días, prorrogable con una jurisprudencia, la jurisprudencia o la casación de 144-2012 de Ancash nos dice que tiene un máximo de 120 días más. Para los casos complejos tiene un plazo máximo de 8 meses más, prorrogable, claro está, y para los casos de crimen organizado 36 meses de prórroga. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuándo terminan las diligencias preliminares? Las diligencias preliminares terminan en 3 supuestos. Estos 3 supuestos son, primero, con la declaración del archivo definitivo que lo formula el fiscal. Segundo, con la disposición de la reserva provisional de la investigación. Y tercero, y da paso también a un inicio nuevo de una subetapa, la formalización de la investigación preparatoria. Es decir, el fiscal ha recabado una serie de elementos de convicción o una serie de elementos y decide pues de que sí, ciertamente ha existido un presunto hecho criminoso. Ante ese escenario, la acción del fiscal es formalizar la investigación. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuándo va a declarar el archivo definitivo? Cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Segundo, cuando se presentan causas de extinción de la acción penal o no se logre individualizar al sujeto. Y tercero y por último, cuando falten indicios reveladores de la realidad del delito, ¿no? Y pues también la intervención de su comisión del denunciado o del investigado dentro de un hecho presuntamente criminoso o un hecho denunciado. Siguiente. Ahora, si bien es cierto, el fiscal puede realizar el archivo, puede existir personas que se sientan debidamente afectadas y pueden estar disconformes con esta conducta. Para tal caso, el denunciante o el agraviado puede presentar una queja de elevación de actuados y este fiscal el Ministerio Público, siendo pues la Fiscalía Superior, va a responder en un plazo prudencial al amparo pues del artículo 334 en el inciso 5 de nuestro Código Procesal Penal. Siguiente, por favor. Ahora, la decisión, como lo había manifestado, recae sobre el fiscal superior. Este va a ordenar 3 cosas. Ordenar que formalice la investigación preparatoria. Segundo, ratificar el criterio del fiscal provincial. Y tercero, ordenar la realización de nuevos actos diligenciales adicionales a los que ya ha realizado el fiscal provincial, ¿no? Entonces estos 3 supuestos son los que van a realizar, va a ordenar el fiscal superior. Siguiente. Ahora, las actuaciones fiscales dentro de las diligencias preliminares. Aquí vamos a ver pues el archivo de la denuncia, va también pues ordenar la intervención de la Policía Nacional, va a reservar la investigación, también va a formalizar la investigación, va a poder formular una acusación directa si es que este sujeto procesal lo cree pertinente y pues también estaríamos hablando de qué otro acto va a practicar el fiscal, del principio de oportunidad. Estos se van a ver reflejados a lo largo de esta etapa. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos ya, como lo decía hace un momento, con la formalización de la investigación estaríamos pasando a hablar de la investigación preparatoria propiamente dicha o formalizada. En este escenario, en este momento va a aparecer la figura del juez de la investigación de preparatoria o conocido por el mundo del derecho como el juez garante o el juez de garantías. Este sujeto va a tener un rol fundamental a lo largo de esta segunda subetapa del proceso. Siguiente. El juez de la investigación preparatoria, juez de la investigación, va a aparecer. ¿Sobre qué va a decidir? Sobre solicitudes o decisiones que va a formular el Ministerio Público. Las partes o la víctima, lógicamente también van a ser las facultadas a comunicarse con el juez de manera directa, a través, lógico, de su abogado y documentación, ¿no? Este juez es garante del debido proceso y tiene la facultad de decidir sobre derechos fundamentales del imputado y también va a controlar pues la función fiscal y va a decidir sobre medidas cautelares o limitativas de derecho. Siguiente, por favor. Ahora, funciones del juez de la investigación preparatoria.
Este juez, como ya lo había mencionado, es garante del debido proceso, va a ejercer un control de la constitucionalidad y un control de la legalidad. También se va a pronunciar sobre medidas limitativas de derecho, va a hacer actos de prueba anticipada. ¿Cuándo puede realizar un acto de prueba anticipada? Lo que en el mundo de la fiscalía se conoce como la actuación de la Cámara Gesell, ¿no? Va también a autorizar la constitución de las partes, sobre todo del actor civil, ¿no? Y va a controlar el cumplimiento del plazo procesal dentro de la investigación. Y por último, va a hablar sobre lo que corresponde o va a decidir sobre lo que corresponde a tutela de derechos fundamentales del imputado. Siguiente, por favor. Ahora, cuando inicia esta etapa, lo había mencionado, con la disposición de formalización de la investigación preparatoria. ¿El contenido de la formalización de la investigación preparatoria es muy importante? Sí, también reúne criterios. Primero, nombre del imputado, es decir, no se va a formular una disposición de formalización si es que no se conoce al nombre del sujeto al cual se le va a imputar una conducta, a diferencia de la disposición de diligencias preliminares. En este escenario sí, la conducta puede ser orientada a una persona que ha sido debidamente identificada o contra los que resulten responsables autores de un presunto hecho criminoso, ¿no? Ahora, se va pues también identificar el nombre del agraviado, se va a señalar cuáles son las diligencias que en inmediato se deberán practicar, ¿no? Por parte del Ministerio Público. Y se va a tener pues los hechos y la tipificación concreta sobre la cual el Ministerio Público va a formular su acusación a futuro. Siguiente, por favor. Ahora, ¿para qué sirve? Sirve también para recabar elementos de convicción que nos van a servir para llegar a un juicio oral. El artículo 337 nos dice, pues, ¿no?, de que el fiscal realizará diligencias de investigación que éste considere pertinentes y útiles dentro de los límites de la ley para esclarecer el delito. Ahora, las diligencias preliminares en su segundo apartado nos dice, pues, ¿no?, dice que no van a formar parte de los actos de investigación preparatoria, es decir, estos actos no van a poder repetirse. Sin embargo, estos actos sí se pueden ampliar, es decir, ¿en qué escenario se puede ampliar un acto ya practicado dentro de las diligencias preliminares? Cuando exista una declaración que ha quedado, digamos, floja o con otras declaraciones, la declaración del sujeto A, digamos así, haya quedado con ciertos vacíos y el Ministerio Público lo cite para que precise, para que aclare o para que amplíe su declaración. Ante este escenario se van a poder practicar ampliaciones de actos diligenciales, como puede ser una declaración, claro está. Siguiente, por favor. Y también pues nos dice pues, que en su inciso 4 de que durante la investigación tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitarle al fiscal las diligencias que crean pertinentes y útiles. Esto, pues, claro está, el fiscal no va a poder negarse porque existe un principio de igualdad de armas y si bien es cierto, la defensa también va a poder ofrecer medios probatorios con la finalidad, pues, de formular una sólida teoría del caso y una defensa estratégica, ¿no? Ahora, el fiscal en su apartado 5 nos dice, pues no, que podrá rechazar, si el fiscal rechazase una solicitud por parte de alguno de los sujetos involucrados dentro del proceso, se podrá recurrir al juez de la investigación preparatoria con la finalidad de que éste se pronuncie. Y el juez de la investigación de la preparatoria se deberá pronunciar de manera inmediata, eso es lo que nos dice el código. Y pues resolverá sobre esta situación. Esta situación, pues, ya en su debido momento el juez manifestará si corresponde o no corresponde, si es viable, si es fundado o no. Siguiente, por favor. Ahora, así como las diligencias preliminares tienen un plazo, la investigación preparatoria también cuenta con un plazo. Y también existen 3 niveles, en los casos simples, los casos complejos y los casos de crimen organizado. En el plazo legal, en los casos simples, estaríamos hablando de 120 días. Y estos tienen una prórroga ya establecida dentro de nuestro Código Procesal Penal, que es de 60 días como máximo. Y para los casos complejos es de 8 meses, prorrogable 8 meses más como un plazo máximo. Y en los casos de crimen organizado, 36 meses sería su plazo legal, con una prórroga de 36 meses más. Siguiente, por favor.
¿Cuándo termina la investigación preparatoria formalizada? Al igual que el término de las diligencias preliminares, esto también va a terminar en 3 escenarios. Primer escenario, cuando el fiscal va a realizar su acusación, es decir, va a acusar a Sergio Medina Valladares